Quiero hacerle una ilustración para comenzar. Recuerdo que hace un tiempo un pastor amigo hizo una ilustración y dijo que había un pastor en una oficina, sentado en una oficina, con un tesorero, un secretario y un par de mayordomos y ecónomos. Mientras ellos estaban teniendo su reunión, de repente hubo un gran bullicio afuera en la calle y el pastor le dijo al secretario, ve y mira y dinos qué pasa afuera, qué es ese gran bullicio que hay en la calle. Entonces el secretario fue y miró por lo que es un ojo de buey. ¿Sabe lo que es un ojo de buey? Es una ventanita redonda y también se le llama así a los que son los ojos chiquititos, esos que están en la puerta, ¿no? Entonces el secretario viene y mira por ese agujerito y le dice: pastor, no se preocupe, son elefantes los que van pasando afuera. El pastor dijo: elefantes, ¿y cómo va a haber elefantes en esta zona? Entonces le dice: a ver, por favor, el tesorero, que es más objetivo, vaya y vea. Entonces el tesorero fue de nuevo y miró por el agujerito y dijo: pastor, quiero decirle que el secretario es un mentiroso, porque no son elefantes, son camellos los que van pasando. Y el pastor dice: ¿qué pasó? Son animales que no existen en esta zona. Así que mandó a uno de sus copastores, a su ayudante, le dice: por favor, vaya, vea. Entonces el copastor fue, miró por el ojo de buey, miró por el agujerito y dijo: pastor, tenemos un problema en la iglesia. El secretario y el tesorero son unos mentirosos, porque no son ni elefantes ni camellos, son payasos los que van afuera. Entonces el pastor se levantó de su silla, fue, abrió la puerta, salió a mirar y efectivamente lo que iba pasando por afuera era un circo. Y esto nos hizo pensar de que a veces la óptica que usemos nos hace ver solo algunas cosas de un todo, de un panorama completo, ¿verdad? Por eso esta prédica se llama Desde la Ventana. Y este mensaje nos va a ilustrar o nos va a ayudar a entender dos caras de un avivamiento. ¿Me va siguiendo? Dos caras de un avivamiento. Entonces dijimos que esta prédica se llama Desde la Ventana e ilustra las dos caras de un avivamiento. Y la primera cara de un avivamiento que vamos a ver es la cara que representa David, el rey David. ¿Me va siguiendo? Para los que no saben, David fue ungido rey a los 13 años o entre los 13 y los 16. David fue quien mató al gigante Goliat, ¿verdad? Todos conocen la historia. Ahí en Zoom, todos la conocen, sí, ahí en internet. Cuando David vuelve a la ciudad, que ya habían matado a Goliat, ellos entran a la ciudad con el rey Saúl. ¿Ven? Y yo me imagino que Saúl lo traía abrazado a David, y como diciendo: mirá qué grosso que es este David. Pero cuando entran a la ciudad se encuentran que salen mujeres a cantar y los reciben diciendo: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y esto le pareció muy mal a Saúl, porque en ese momento le agarró celos al rey de un pibito, de un chiquitito. Le agarró celos y Saúl pasó gran parte de su reinado persiguiendo a David para matarlo, simplemente por esa situación que había pasado ese día. Imagínense si no son bravos los celos, ¿no? ¿No hay ninguno celoso acá? Cuando Saúl muere, David toma ya su reinado, empieza a reinar, y lo primero que hace David es traer el arca del pacto que habían perdido anteriormente y que Saúl nunca había intentado traer. En otras palabras, a Saúl nunca le importó el arca del pacto. Pero David, la primera labor que tuvo como rey fue traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. ¿Pero qué representaba el arca del pacto? El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Por eso era tan importante traer la presencia de Dios al lugar donde ellos estaban. Entonces la consigna era que la primera consigna que David tuvo cuando comenzó su reinado fue traer el arca del pacto de la casa de un tal Abinadab. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Abinadab. De la casa de Abinadab la trajo hasta la mitad del camino. Porque dice la Biblia que cuando ellos hicieron algunos kilómetros, cuando salieron de la casa de Abinadab, pusieron el arca del pacto arriba de una carreta nueva con bueyes
Y dice que la pusieron allí y cuando los bueyes iban rumbo ya a la ciudad de Jerusalén, se trastabillaron los bueyes, el arca casi se cae. Y un tal Usa, que era hijo de Abinadab, sostiene el arca y muere automáticamente. Ahí mismo David siente que había cometido un error. David tuvo miedo de llevar el arca porque era mucha responsabilidad. ¿El problema cuál fue? Porque murió Usa. La Biblia dice que el arca del pacto llegó a la casa de Abinadab cuando Usa y Ahío eran pequeños. Ahío era el hermano de Usa, eran pequeñitos. Y el arca del pacto estuvo 30 años en la casa de Abinadab. 30 años. Y los niños, Ahío y Usa, crecieron con el arca del pacto en la casa. Para esos niños, para Ahío y Usa, el arca del pacto era un mueble. ¿Se entiende? Ellos, me imagino que ponían la PlayStation arriba del arca, la usaban para tomar el té. El arca fue un mueble para ellos. Por eso es que Usa no tuvo ningún problema en tocarla. Pero ¿por qué ahora murió y antes no? Porque cuando la presencia de Dios se le da la importancia y se le da la autoridad que tiene que tener, allí Dios comienza a bendecir. Pero hay una cierta manera de manejarse delante de la presencia de Dios. Uno de los errores de David fue que el arca no se transportaba en una carreta nueva. Por más nueva que fuera la carreta, David dice, pero te hice una carreta nueva. Y el Señor le dijo, pero es que esa no es la forma. La forma era que 4 sacerdotes debían llevarla, cada uno acá en su hombro, se cruzaba una madera largas, y 2 atrás, 2 adelante, y así se llevaba el arca. En otras palabras, no es como David, es como que Dios le dijo a David, no es como vos querés. Hay una manera específica. Por eso muchas veces tenemos tantos problemas en la iglesia, ¿no? Porque nosotros decimos, no, pero bueno, yo quiero hacer así, ¿qué? Es que a veces hay reglas que Dios pone. ¿Me van siguiendo? Pero vamos a meternos en la historia. Llega David, entra, David comienza a reinar y lo primero que hace es recuperar esa arca. La trae, la dejan en la casa de Obed-edom porque David tuvo miedo ahí. Cuando murió Usa tuvo miedo, la dejan en la casa de Obed-edom. Y en Obed-edom estuvo el arca 3 meses. Diga conmigo 3 meses. Diga ahí en YouTube, en internet, 3 meses. Ahora, fíjese una cosa, dice la Biblia que cuando David se vuelve a Jerusalén, a la ciudad de David, a su ciudad, le llega la noticia y le dicen, David, ¿sabe una cosa? Que en estos 3 meses que dejamos el arca ahí, Obed-edom fue bendecido en gran manera. Tremenda bendición tuvo Obed-edom. No le da más, los animales le hacen de a 4, de a 5. Grandes bendiciones tiene Obed-edom. Entonces David dijo, tenemos que traer el arca acá a la ciudad, acá es donde tiene que estar. Tiene que ser, no tiene solamente que bendecir una casa, tiene que bendecir una nación. ¿Se entiende? Ese era el objetivo de David. Le hago un paréntesis. ¿Cuántos años estuvo el arca en la casa de Abinadab? Le dije 30. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-edom? Imagínense, el arca en la casa de Abinadab solamente le trajo un muerto. Se murió Usa. Y en la casa de Obed-edom, 3 meses, este tipo fue bendecido en gran manera. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Para Abinadab, el arca fue un mueble. Para Obed-edom fue la presencia de Dios. ¿Se entiende? Mire si no es grandioso saber valorar la presencia de Dios. Cuando nosotros hay presencia de Dios en un lugar y a nosotros nos da lo mismo, qué triste. Eso es ser un Abinadab. Pero ser un Obed-edom es valorar la presencia. Pero volviendo al tema, David busca como 300 hombres y busca el arca del pacto y la trae a la ciudad. Y aquí es donde me quiero centrar. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16 al 23. Por favor, para la gente que está allí en internet. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16 al 23. Y vamos a leer. Dice el verso 16: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Qué hizo? Metieron pues el arca de Jehová
y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y partió todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así los hombres como las mujeres, repartió al pueblo, a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Verso 20 dice: volvió luego David a bendecir su casa, y saliendo Mical a recibirle, le dijo a David: cuán honrado ha quedado, oh el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Verso 23 y último dice: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos y murió así. Ahora, en estos versos podemos encontrar 4 características de alguien que tiene la capacidad, o que tiene la responsabilidad, mejor dicho, que tiene la responsabilidad de llevar la presencia de Dios a sus generaciones. Tal vez tendríamos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos aquí quieren llevar la presencia de Dios a sus generaciones, a sus casas, a sus ciudades? ¿Cuántos aquí? Con la manito arriba, así. Ahora, esta sería la manera de proceder a quien tiene la responsabilidad de llevar la presencia de Dios a su lugar. Primera cara del avivamiento. ¿Está listo? Vamos a ver la primera cara. La primera cara entonces es la de David. Y David era un apasionado por la presencia. La primera característica que tenía David, o que tiene una persona que va a llevar la presencia de Dios más allá, que no solamente se lo deja para sí, es una persona que tiene que estar apasionado, una persona apasionada. ¿Y por qué sabemos que David era apasionado? ¿Por qué? Porque cuando llega a la ciudad, ¿qué venía haciendo? Venía protestando. ¿Cómo venía? Ahora, ¿cómo hace usted cuando viene a la iglesia? Otra vez hay que ir a la iglesia. Final, al pastor se le ocurre 2 reuniones. Al final, mira todo el frío que hace, está justo el partido y no lo puedo ver. No, ¿sabe lo que hizo David? David entró danzando. ¿Sabe por qué? Porque era la presencia de Dios, no era nada más y nada menos. Pero ¿cuántos años? Estuvo 30 en lo de Abinadab, 3 meses más en lo de Obed-edom. Imagínense si David no tenía ganas. ¿Sabe quién es una persona apasionada? Aquellos que esperan que llegue el día de la reunión. Aquellos que le dicen: hay una reunión a las 16, listo, me anoto. ¿Por qué? Porque así son los apasionados. Los apasionados por la presencia tratan de estar cuanto más tiempo con el Señor. No son personas que dicen: bueno, aquí en la reunión y se rascan por acá. No, son personas que sienten la necesidad de llegar al Padre. ¿Me van siguiendo? Ahora, imagínense que usted tiene que transmitirle la presencia de Dios a su generación. Usted llega a su casa y le dice, le quiere transmitir a su familia, a sus hijos, a sus nietos, la presencia, lo que usted está recibiendo acá. ¿Cómo se lo dice? Bostezando, ¿no? No, usted va a saber que, mira, Dios nos habló y Dios nos va a bendecir. Mira, negro, así es la cosa. Mira, Dios nos va a bendecir. El negro capaz que no está ni ahí, pero te va a escuchar, va a recibir. ¿Se entiende? Porque usted está con pasión. Esto no quiere decir que las personas que son calmaditas no sean apasionadas. Mi esposa es reapasionada. Ella va, empuja, así calladita como la ven. Es apasionada. Tal vez yo soy efusivo, pero ella es apasionada igual. Ahora, un apasionado no le molesta los devocionales a la mañana. Entonces el apasionado dice: wow, pero el pastor, mira, son las 10, se le durmió el gallo. No mandó más el devocional. Porque hay gente que me ha mandado devocionales cuando no lo envío por ahí por las 12, 11, no lo envío. Me mandan un mensaje: pastor, ¿se le durmió el gallo? Me ponen. Pero la persona está esperando un devocional, está esperando la palabra de Dios. Y si no la envía, lo hace solo.
Es una persona que no arranca a la mañana sin haberse conectado con Dios. ¿Cuántos se conectan a las 6 de la mañana? Bien ahí. 7, no, a las 7 de la mañana. A las 7, los martes a las 7. ¿Cuántos están los martes a las 7? Bien ahí. Ahora, pastor, ¿esto se puede aprender si es que no soy? Claro que se puede aprender. Dios pone el querer como el hacer. Pero la primera característica de una persona como David es apasionado. Segundo, está dispuesto a los sacrificios. Diga conmigo, dispuesto a los sacrificios. Y dispuesto a los sacrificios no es tener que venir a la reunión en el horario del partido. O en el horario de justo están haciendo pizza en casa, torta frita y bueno, ojalá que me hayan guardado alguna. Y está acá adentro pensando, ojalá que me guarden, ojalá que me guarden, ojalá que me guarden. En 2 Samuel 6:13 dice que cuando los hombres llevaban el arca, daban 6 pasos. Y David ofrecía un holocausto. ¿Cuántos bueyes tuvo que tener? Porque cada 6 pasos ofrecía uno. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hubo una crisis. Había que honrar la presencia de Dios. Y él honraba la presencia de Dios con ofrendas cada 6 pasos. ¿Y esto qué le quiere decir? Usted va a decir ahí entre el pastor va a levantar la ofrenda. Ahí viene el pastor. Mirá. No voy a levantar la ofrenda. Le voy a enseñar un principio. ¿Sabe que las ofrendas que nosotros traemos al Señor aquí en la casa, las ofrendas que ponemos en el alfolí, esas ofrendas tendrían que ser, préstame atención, es algo que se le voy a enseñar por el mismo precio. En la misma unción. Eso tendría que ser lo que usted trae al Señor en una reunión, las ofrendas que usted tuvo mientras tuvo su intimidad los días en la semana en su casa solo. Porque déjeme decirle una cosa, aquí en la iglesia todos ofrendamos, ¿sí o no? Porque por lo menos nos paramos. Y cuando el hermano dice, vamos a traer la ofrenda, la señora le pega el codazo al, trae la ofrenda ahí, que si no vamos a quedar mal, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Sí o no? Es como que, no, si no pasaste da vergüenza, encima de la iglesia chica, todo el mundo te ve que no pasaste, te quedaste ahí parado, te hace el otro. Porque acá es fácil. Y uno viene y bueno, de última trae y pone de última algo lo que agarró. Pero ¿sabe una cosa? Este es el principio que quiero enseñarle. Cuando usted tenga sus tiempos de adoración, de intimidad con Dios en su casa, allí, solo, cara a cara con el Señor, ofréndele. Cara a cara con el Señor. No lo haga acá. O sea, usted trae después lo que usted ofrendó en la semana. ¿Por qué? Porque acá usted está obligado porque la gente lo mira. Y no tiene la necesidad, nadie le va a decir nada, si no quiere hacerlo no lo haga, porque este es un pacto con el Señor. Este principio que le quiero enseñar es que esto tiene valor si usted lo hace en su casa a solas, ahí arrodillado, donde nadie lo ve. Ahí usted ofrenda al Señor y ahí usted va a saber cuánto valor tiene la presencia de Dios para usted. ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted viene un domingo, un miércoles, a una reunión, a algún servicio, usted trae las ofrendas que ya separó para Dios, pero en su intimidad. Usted viene a adorar acá. ¿Se entiende? La adoración que hacemos aquí es un acto corporal de alabanza y adoración. La adoración es un estilo de vida, es cuando yo todos los días vivo, todos los días adoro, soy en adoración caminando, soy un adorador, eso soy. Lo que vengo a hacer acá es adorar con el cuerpo, con todo el resto de las personas. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo? ¿Lo va a hacer? Entonces el miércoles o el domingo que viene, usted cuando venga, traiga una ofrenda de sus tiempos de intimidad. Y va a ver que, porque va a ver que le va a resultar más eso, va a ser bendecido. Ahí es donde está la ley de la siembra y la cosecha. Cuando usted viene y lo da, porque lo están mirando, no es una siembra. Es tirar la semilla como para que lo vean. Pero en la intimidad, en su intimidad, cuando nadie lo ve, solo lo ve Dios, esa es la semilla que le dará fruto al 100 por 1. ¿Me va siguiendo? Como tercer punto es portador de la presencia. El pasaje de la Biblia dice que David no solo entró danzando, sino que hizo holocausto y repartió la comida a la gente. Y cuando la gente se fue y repartió y llevó y santificó su casa. ¿Me va siguiendo? Ahora, un portador de la presencia no solo disfruta, sino que también comparte con otros. ¿Sabe que hay gente que cuando dice, mire, el pastor va a orar por enfermos tal día, y voy a ir porque me duele, y vengo, ¿verdad? Y está bien, no está mal.
Usted viene, pero usted conoce mucha gente que está enferma y que usted podría decirle, che, el pastor va a orar por enfermos, yo voy a ir, ¿querés venir conmigo? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí en internet? ¿Se va entendiendo? Ahora, cada uno de nosotros es portador de la presencia. ¿Cuántos líderes de célula hay aquí? ¿Cuántos líderes? Bien, perfecto. Quiero declararles una palabra. Y présteme atención, porque el Señor no me dijo que declare una palabra profética, me dijo escribe la palabra y dice, bendigo tu vida por ser portador de la presencia, bendigo tu célula, tu grupo pequeño, vas a crecer, vas a alcanzar a muchos para el Señor, serás un portador de la presencia y muchos te conocerán como portador de la presencia, eso serás. Cuarto son personas de santidad. Segunda de Samuel 6:14 dice que David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestidos con vestidura sacerdotal. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Ahora, la Biblia dice que David danzaba con lino fino y el lino fino representa la santidad. En el libro de Apocalipsis dice que la iglesia estaba vestida de lino fino y lino fino es santidad. Y acá es un punto que el Señor me trajo como que hizo hincapié en esta parte de la prédica y me hizo así. Una de las maneras de convertirnos en esta cara del avivamiento es con santidad, abandonando hábitos que nos alejan de la presencia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay líderes, hay personas que transmiten la presencia de Dios, que no tienen problemas de pronunciar malas palabras, palabras obscenas o sucias, y después ministrar. ¿Se entiende? Entonces el Señor me hablaba de que para poder ser un portador de la presencia y estar dentro de este lado, de esta cara del avivamiento, se necesita santificar, cambiar los hábitos que me alejan de la presencia del Señor. ¿Me va siguiendo? Ahora, vivir en santidad no es ser perfectos. Pero cuando uno comete error, tiene que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te pido perdón. Con arrepentimiento genuino, Dios cambia todas las cosas. Ahora, termino esta parte. Si hoy Dios está hablando a tu vida, lo único que tenemos que hacer es cambiar. Tomar la decisión de cambiar. Diga conmigo, me voy a convertir en un portador de la presencia. Perfecto. Dijimos que tenía dos caras y esta fue la primera. La segunda es la cara de Mical. Pero para poder entender esta segunda cara necesitamos volver a leer. El verso 16 por lo menos dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. Diga conmigo, desde la ventana. Y el rey David saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Diga conmigo, menospreció en su corazón. Verso 20 dice, volvió luego para bendecir su casa a David y saliendo Mical a recibirle. Eso significa que Mical no estaba en el festejo. ¿Me va siguiendo? Y al final cuando ella lo critica diciéndole que había danzado delante de las criadas y le dijo sin decoro como un cualquiera. ¿Se da cuenta? Le echó una tremenda criticada. Y el verso 22 dice que David le respondió, está bien, perfecto, me voy a hacer más vil si es necesario y a tus ojos, y aunque me alaben las criadas, ¿de quién has hablado? Eso significa murmuración. Vamos entonces. La segunda cara, entonces, podríamos encontrar 7 características. Primero, la primera es, miró por la ventana. Diga conmigo, miró por la ventana. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿qué hacía la esposa del rey mientras el rey venía entrando a la ciudad con todo el jolgorio y la pompa y saltando y danzando y haciendo fiesta con la presencia de Dios? ¿Qué hacía la esposa mirando por la ventana? Ahora podemos decir, no, pastor, lo que pasa es que las mujeres en esa época, no, porque ella misma le dice a David, las mujeres, las esposas de tus criados. O sea, eso significa que las mujeres andaban saltando junto con David. Pero ¿qué hacía Mical mirando por la ventana? Tal vez no se sentía aparte. Tal vez Mical no se sentía aparte. ¿Sabe que las personas que no logran conectarse con el movimiento de la iglesia es porque no se animan a salir de la ventana? No se animan a meterse en el río de Dios, en el movimiento, en el fuego.
Pareciera como que de acá de lejos se ve mejor. Ahora, todos los que miran desde una ventana no tienen un panorama completo, solo ven una parte. ¿Sabe lo que es la cosmovisión? Una cosmovisión es un conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo. ¿Me va siguiendo? El cual tiene su propia opinión de lo que existe. O sea, yo puedo tener una cosmovisión muy diferente a la de José. ¿Se da cuenta? En otras palabras, decir, yo creo esto y punto, ¿qué me importa? ¿Por qué les digo esto? Porque ella estaba en una ventana mirando. Ahora, todos sabemos que las ventanas tienen un marco, ¿verdad? Toda ventana tiene un marco. Y el marco te delimita lo que vos puedes observar. Es como el ejemplo que te hice al principio cuando le dijeron al tipo que mire por el agujerito de la puerta. Un marco solo te permite ver una parte. Si usted se para aquí frente a la puerta, usted tiene una imagen muy directa del patio, pero no alcanza a ver todo lo que sucede alrededor. Mirar desde una ventana solo te da una óptica. Y mirar desde una ventana es medio peligroso. Hay gente que no logra conectarse con el mover de Dios porque está mirando solo una parte del avivamiento, la parte que desea ver, la parte que le conviene. Por ejemplo, se dice que en un avivamiento hay sanidad, entonces yo voy porque hay sanidad. Se dice que hay prosperidad, voy porque hay prosperidad. Pero un avivamiento no es solo prosperidad, no es solo sanidad. Un avivamiento abarca generaciones, bendice no solo tu casa, no solo la iglesia, sino tu pueblo, tu ciudad, tu nación, el mundo. ¿Se entiende? Eso es un avivamiento. Ahora, si usted y yo queremos vivir un avivamiento, tenemos que pensar en los demás, no solo en nosotros. Y acá es algo importante. No es lo mismo, déjeme decirle que no es lo mismo ver esta predicación por YouTube que vivirla aquí en vivo y en directo. Porque usted en la predicación de YouTube, usted puede ver una parte, pero usted no estuvo en la adoración, tremenda adoración que tuvimos hoy. En el tremendo tiempo de adoración que tuvimos hoy. Usted solo puede verlo. Ahora, internet es solo para los que están lejos o para los que por alguna razón no pueden llegar. Pero si está dentro de tus posibilidades congregarte, hacelo. Porque no es lo mismo pararte desde la óptica de Mical, desde la ventana, que venir y saltar junto con el rey porque la presencia de Dios está en la casa. ¿Sí o no? Diga conmigo herencia. Este es el punto 3. Mical era hija de Saúl. Pero déjeme decirle una cosa. Saúl solo defendía y cuidaba sus propios intereses. A Saúl no le importó el arca. A Saúl no le importaba la presencia de Dios. A Saúl le importaba 3 pepinos el arca. Ese era el gran problema de Saúl. Y este era el gran problema que tenía Mical. Y ese es el gran problema de muchos de nosotros cuando no nos importa la presencia. Solo voy porque me hace bien. Voy porque veo a los hermanos. Voy porque mi esposa o mi esposo me están cuidando los niños. Voy porque me quiero desenchufar un poquito del trabajo, de la casa. ¿Se entiende? Entonces, no me importa el resto, voy porque a mí me hace bien. Mire, Saúl era un orgulloso, altivo, celoso, pendenciero, vengativo. Y Mical salió igual. Fíjese en el verso 16, dice, lo menospreció en su corazón. ¿Qué es menospreciar? Ahora imagínese una persona menospreciando. Imagínese que cuando usted andaba de novio o tratando de noviar allí en la época de la conquista. Imagínese que usted va a ella, le lleva el ramo de rosa y ella mira en su corazón así como de costado y dice, está un poco gordo, pero... ¿Se entiende? Es como que, no sé, algo tiene, no sé. Algo no me cierra. Es como que lo menospreció en su corazón. O sea, no le dijo nada, pero le puso una cara como... ¿Ya? Esa cara que ponemos a veces, nunca le puso cara de menosprecio, ¿no? No, eso no sucede acá. Ahora, imagínese que ella dice que lo menospreció. Ahora, ¿cómo uno menosprecia la presencia? Menospreció a alguien. Imagínese que usted ahora me ve predicando con efusividad, tratando de transmitirle la palabra. Lo vio al hermano recién postrado y usted puede decir, ¿qué tipo todo? ¿Cómo se va a tirar ahí? Pero hay gente que te ve así y dice, ay, ¿por qué grita tanto?
Oh, ¿ya qué hace? 4. La comodidad. El verso 20 dice que cuando David terminó de ofrecer sacrificio y lo repartió al pueblo y el pueblo se fue, dice que David se fue a su casa a santificar su hogar. Pero cuando llegó, ¿quién salió a recibirlo? Mical. Es como que David llegó a la casa y se encontró con Mical y dice, ¿y vos no estabas allá conmigo? Es como, ¿no estabas allá conmigo? No, yo con esas cosas no me meto. No, porque yo soy una reina. Yo creo que Mical le dijo, no sé, yo soy una reina. Ustedes allá y yo acá. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucho contagio. No vengo a la iglesia porque me voy a contagiar y después hago un asado allá y ando con gente. ¿Sí o no? Así nos pasó a todos, ¿sí o no? No nos contagiamos así. Mire, nadie se contagió acá dentro de la iglesia, de verdad. Gracias a Dios venimos invictos. Pero nos contagiamos con otros, ¿sí o no? Acá casi todos nos contagiamos, ¿sí o no? Casi todos, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque hay muchos contagios. Yo no voy a la iglesia porque pierdo a mi familia. Yo no voy a la iglesia porque no me da el tiempo. No voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Esta semana trabajé muchísimo, así que hoy no voy a ir, voy a descansar. Y de repente la presencia de Dios está tremenda y te encuentras en la casa durmiendo y bueno, desperezándote porque era tu tiempo. Y está bien, dedícale tiempo a tu descanso. Pero hay un momento, si hay algo que quieres lograr y la presencia de Dios puede hacer algo en tu vida, vos no te puedes quedar en la casa. Si usted quiere que Dios haga algo con usted, usted tiene que entrar danzando, tiene que estar esperando que llegue el día de la reunión y entrar a lo David, así, con salto, con danza. No importa si acá están adorando, pero usted llega a gloria a Dios. Mire, a Mical le daba lo mismo que el arca del pacto se quedara a lo de Obed-Edom a que la trajeran acá. No le importó. No le importó, a Mical no le importó, porque ella era cómoda, prefería quedarse en casa. Pero quedarse en casa no siempre es la mejor opción. La comodidad es demasiado peligrosa, es la base del fracaso y limita el crecimiento. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 10:25 le dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso significa que si no nos congregamos nos va a pasar esto. Nos vamos a encontrar que un día viene Dios con la presencia o viene la gloria de Dios y nosotros estamos en casa. ¿Se entiende? Prolijidad y decoro. Fíjese que el verso 20 dice, cuán honrado has quedado, oh rey de Israel, descubriéndote hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Sin decoro. Tal vez Mical estaba preocupada por su reinado. Ella creció siendo una princesa, era hija de Saúl, del rey. Tal vez estaba acostumbrada a estar con sus prolijidades, con sus cosas perfectas. No iba a andar saltando y transpirar en medio de toda la gente. ¿Qué va a decir la gente después cuando llega a casa todo transpirado? Y David era todo lo contrario. Pero el problema es que cuando uno está más preocupado por el perfeccionismo, exigiéndonos a nosotros mismos y exigiendo a los demás que hagan las cosas con perfección, no llegamos a ningún lado. Y déjeme decirle que de esa ventana me bajé porque estuve en esa ventana. En la ventana de la exigencia, del perfeccionismo, estuve parado ahí y me tuve que bajar. Y me di cuenta que era bien feo estar mirando desde ese lado, criticando a los que cometían errores. ¿Y sabe cuál es el gran problema? El gran problema de todo esto es que hay personas que están tan preocupadas que las cosas les salgan bien que se olvidan de transmitir la presencia de Dios. Trabajan con mucha técnica, con mucha teología, con costumbres, con maneras, con formas de memoria, pero no transmiten la presencia. No está mal trabajar con buenas organizaciones, de tener una excelente teología, no está mal. Pero si todo eso nos encierra y no transmitimos la presencia de Dios, hay que bajarse de la ventana. ¿Se entiende? Dígale que está a su lado, allí en internet también, dígale, bájate de la ventana. Sexto, crítica, ofensa y murmuración. El verso 22 dice, y me haré más vil esta vez, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de las cuales has hablado. La crítica nos aleja del propósito. La murmuración y la crítica no nos permite ver el avivamiento. Y acá es el problema, que hay gente que critica los errores. Mire, hay gente que nos ha criticado a nosotros como pastores por un error que hemos cometido.
pero se han olvidado todo lo que el Señor hizo. Hay gente que critica a líderes o iglesias por un error que cometieron y las sancionas y ya está, las expulsan de su vida por un error, pero se olvidan todo lo que se sembró antes, todo lo que lograron antes. ¿Se entiende? Y a veces ese error solo está en la óptica de la persona, porque no fue un error, tal vez no fue un error, solo que la persona lo entendió como un error y se cerró a todo. ¿Se entiende? Imagínense que los matrimonios los centráramos en la crítica, en la murmuración y la ofensa. ¿Qué pasa si los matrimonios se centran en la ofensa? Se terminan divorciando. Y con la presencia de Dios pasa lo mismo. Si centramos nuestra vida espiritual en la crítica, en la murmuración y en la ofensa, nos terminamos divorciando del propósito. 7. Nunca tuvo hijos. Verso 23 dice: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos y murió así. Ahora déjeme decirle, Mical fue la única mujer en la Biblia que, siendo estéril, no tuvo hijos. ¿Me da siguiente? Mire, Sara, madre de Isaac, Rebeca, madre de Jacob, Raquel, madre de José, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, y la madre de Sansón, la Biblia no dice quién era, pero todas esas mujeres eran estériles y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque aprendieron a amar la presencia de Dios como una obra para sus generaciones. ¿Usted me entiende? Pero lamentablemente Mical nunca tuvo hijos. En conclusión, y esto es lo que quiero que usted lo sepa y lo atesore bien en su corazón. No naciste para ser estéril. No viniste a este lugar para ser estéril. No viajaste de tan lejos. No viviste todo lo que viviste para ser estéril, para dejar de tener fruto. No es eso lo que Dios quiere para tu vida. Dios no nos trajo desde tan lejos para dejarte sin frutos. Tal vez hoy estés viendo que no tienes resultados. Tal vez hoy estés viendo que entre David y Mical te posiciones del lado de Mical, tal vez. Pero Dios te está diciendo, fíjate en dónde estás, analízate vos. No te sientas acusado, pero mírate y fíjate dónde estás. ¿Estás en la ventana o estás con los que saltan y disfrutan de la presencia? Mire, la pregunta es sencilla. La pregunta es sencilla. ¿Dónde quieres estar? ¿Con los que adoran o con los que critican? Amar al Padre es pegarse con David y empezar a danzar. Sabes que hay muchas cosas que no las vas a entender. Porque hay cosas en la presencia de Dios que no se entienden. Si no la vivís en primera persona, no la vas a entender. Porque Dios tiene esas cosas raras y sus manifestaciones que no están dentro de nuestra cultura o de nuestra forma de hacer las cosas. Dios se manifiesta como quiere. Gracias por compartir este tiempo lindo de la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. También puedes darle un me gusta, un pulgarcito para arriba. Esto nos ayudará a llegar a más personas con estos videos. Podés también hacer algún comentario allí en la zona de comentarios de los videos de YouTube. Y por qué no, compartir este video con otras personas, tus familiares, amigos, porque también les puede hacer de mucha bendición. Así que desde ya te agradecemos por apoyarnos y estar allí cada vez que subimos un video. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.